Hoy, como dice el título, vamos a seguir viendo la diversidad, la parte 2 y última sobre este tema que empezamos la clase pasada. Más que nada como para recordar un poco, antes de comenzar en sí, vimos que el propósito de la diversidad es poder reflejar el Evangelio. Aprendimos que la diversidad no es el objetivo principal. Nosotros sabemos que dentro de todas las comunidades siempre existe alguna diversidad. Ninguno de nosotros somos iguales. Obviamente a todos nos une el hecho de que nosotros seguimos a Cristo y, y fuimos salvados por Él. Pero como se nos dieron quizá en algún ejemplo, nuestra comunidad, por decirlo así, es más como una familia, porque uno quizás si pertenece a algún grupo social, probablemente, o quizás simplemente con tener uno o dos amigos, siempre trata de buscar a alguien que se acople a nosotros. Quizás si seamos diferentes, quizás nuestros caracteres sí sean diferentes, pero porque de alguna forma nos complementamos. Buscamos a alguien con los mismos intereses. Entonces, en la familia no siempre pasa eso. Normalmente somos muy distintos quizás a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros primos. Nosotros no elegimos nuestra familia. Es la familia con la que nosotros nacimos y es normal que seamos a veces tan distintos. Pero como les decía, la diversidad no es el objetivo principal, sino que la unidad en esa diversidad tiene que ser ese propósito. Y la iglesia como tal debe entonces caracterizarse por la unidad y también por el compañerismo, quizás rompiendo un poco el tema de las barreras de la edad, las barreras económicas, las de personalidad. Por ejemplo, un ejemplo que dio Javier en la clase pasada sobre la edad, de cierto grupo de jóvenes que se juntaron para servir a sus hermanas que eran mayores de edad, quizás de 70 años, en donde quizás en algún otro aspecto de su vida no lo hubieran hecho. Obvio, quizás sí con sus abuelas, con sus tías, pero no es normal hacerlo quizás nosotros como jóvenes juntarnos quizás con gente muy mayor, de esa edad que está pasando por cosas distintas a la de nosotros. Siempre nosotros tratamos de buscar compañía con personas que pasan las mismas necesidades que nosotros. Tanto como les dije, de la edad, quizá un poco económica, de personalidad, alguien que congenie con nosotros, porque normalmente nosotros no nos juntamos con gente que nos cae un poquito mal. Pero vamos a ver entonces en esta clase que en la iglesia sí pasa y también es necesario. Ya. Como primer punto entonces tenemos el fundamento de la diversidad. Entonces, ahora nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo podemos crecer en la diversidad en estas áreas de las que hablamos? De la edad, de la personalidad, de económica, política. ¿Qué debemos entonces hacer para que coexista la unidad y la diversidad en nuestra iglesia? Y la cosa es que la respuesta quizás sea que no hacemos nada. Y aquí podemos considerar entonces lo que dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Entonces, ¿quién hizo esto? ¿Quién creó entonces un nuevo hombre e hizo la paz? Y eso lo sabemos que nosotros fue Cristo. Y en estos capítulos de Efesios, Pablo simplemente lo que hace es describir lo que pasó en nuestra salvación. No hay nada que hagamos para crear esta unidad. No depende de nosotros. Entonces, el único verbo imperativo en la sección es simplemente recordar lo que Dios ha hecho. La obra de Dios entonces hacer un nuevo hombre a través del Evangelio.
pero el hecho de que Dios establece nuestra unidad significa que deberíamos sentarnos sin hacer nada y esperar que las personas que quizás tienen personalidades distintas, trasfondos de vida, realidades distintas, se amen uno a otro así como así. ¿Deberíamos entonces nosotros esperar eso? Y la respuesta es no. Tampoco es como, o sea, no podemos hacer nada al respecto, pero tampoco nos tenemos que quedar sentados haciendo nada. De hecho, podemos resistirnos a la unidad de manera egoísta y pecaminosa. Y eso quizás muchos hemos pasado. De que, como vemos que quizás hay personas muy distintas en cuanto a personas, quizás yo creo que para nosotros quizás lo de personalidad sea algo más que nos afecte más como jóvenes, que quizás no congeniamos con uno, porque no creo que el tema quizás del dinero y la política quizás nos desuna un poco más. Yo creo que quizás tiene que ver un poco de personalidad, de la personalidad, y quizás de la edad un poco, pero no tanto. Porque nosotros somos seres humanos caídos, entonces enfrentamos constantemente la tentación de vivir en oposición a la unidad que Dios ha establecido. Entonces nosotros seríamos ingenuos en pasar por alto el hecho de que las realidades históricas nos influyen también en esta área. Las suposiciones acerca de algunas quizá etnicidades, las clases sociales, las culturas a menudo se heredan y necesitan ser corregidas por la verdad de la escritura. No abordamos el tema de la unidad de un punto de partida neutral, sino como personas caídas y complejas. Entonces lo que en nosotros debemos comenzar es admitiendo que nuestra unidad del Evangelio solo proviene de Cristo. Sin embargo, en lugar de quizás resistir esa unidad, somos llamados, aquí dice, nuestra respuesta tiene que ser cultivar y mantener la unidad en un cuerpo diverso. Somos llamados entonces a abrazar y a cultivar esta diversidad. Es como el ejemplo de un granjero que riega y fertiliza una planta. Podemos reconocer que no somos quienes le damos la vida a la planta de nuestra unidad, pero lo que hacemos importa muchísimo para que esa planta crezca y se conserve sana. Momentos luego de que Pablo establece que solo Dios une a los judíos y a los gentiles, eso es lo que estaba Pablo hablando en la iglesia de Éfeso, que vimos anterior. Dice aquí también en Efesios 4:3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y al igual que quizás muchas otras cartas de Pablo, la primera mitad de Efesios dice, esto es quienes son en Cristo. Como ven, nuevamente nos lleva a la base de la unidad central, que es Cristo. No solo son pecadores que pasaron de muerte a vida, sino extraños que han sido hechos un solo pueblo. Y la segunda parte del libro dice, del libro de Efesios, por tanto vivan como quienes están en Cristo. El Evangelio los ha unido, ahora esfuércense por mantener la unidad constituida a través del vínculo de la paz que Cristo obtuvo. Como les decía, entonces somos personas muy distintas dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestra iglesia en particular. A algunos les gusta hablar más, a otros menos, y quizás no nos moleste tanto eso, pero puede que sí haya alguna persona que quizás no nos termina de convencer del todo, quizás su personalidad, cómo es, cómo habla, aunque nosotros quizás no queramos pensar así. Pero el Evangelio es el que nos ha unido, no fuimos nosotros, no fue el hecho de que nuestros papás quizás se conocen y por eso vamos a la misma iglesia. Como le dije, sino que fue Cristo el que a través de
de su sacrificio, a través de lo que él hizo, ahora nosotros podemos mantener esta unidad. Porque de otra forma quizás no podríamos, de otra forma nosotros quizás ni siquiera, o sea, obviamente de otra forma ni siquiera nos conoceríamos, porque vivimos realidades muy distintas, cada uno quizás en su estudio, en sus respectivos trabajos, tienen otros amigos también fuera. Entonces, no creo que quizás nuestras primeras opciones muchas veces serían estar con las personas que ahora conocemos en la iglesia. ¿Cómo cultivamos ahora nuestra unidad en la diversidad? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Y hay muchas cosas que quizás podríamos decir. Primero deberíamos reconocer que la diversidad total o la diversidad suprema no se encuentra en cualquier iglesia. En el cielo, quizá ya en el cielo obviamente ya no va a importar el idioma que hablemos, la cultura de la cual seamos, pero hasta ese día a Dios no le aflige el hecho de que dentro del pueblo de Dios se hable, como le dije, distintas lenguas y hayan distintas culturas. Y esto significa que nuestras iglesias serán específicas en su idioma y por tanto hasta cierto punto serán específicas en cuanto a su cultura, dado que el idioma es uno de los elementos de la misma. Obviamente va a ser muy difícil quizás recibir a un hermano, no sé, que sea de China y que le cueste hablar mucho español. Nos va a costar relacionarnos con él, aun cuando seamos los dos cristianos. Y a pesar de que obviamente estamos unidos, el hecho del idioma y la cultura hace que en nosotros ya haya esa diversidad. Pero como les dije una vez en el cielo, y eso es lo con lo que luego vamos a terminar, de que eso ya no va a importar, porque ahí ya no van a importar las lenguas, no van a importar la cultura, sino que lo único que no va a importar va a ser estar con Cristo. Y toda iglesia forma parte, obviamente, de una localidad, por lo que la diversidad de la misma está limitada naturalmente por su ubicación e idioma. Nosotros entonces estamos en Chile, en Concepción. Mira, y aquí en Concepción quizás nos han dado mucho el tener hermanos, como ya le había dicho en otro ejemplo, que sean extranjeros. Cuando estaba igual en la unidad en Iquique, sí habían hermanos que eran extranjeros, chinos y quizás habían bolivianos, peruanos, no teníamos colombianos ni nada de eso, pero creo que quizás en Santiago sí. Entonces quizás no hay, en nosotros no vemos quizás tanta esa diferencia de cultura, quizás como en otra iglesia, quizás de nuestro mismo país, de nuestra misma ciudad. Y eso está bien, pero una vez que nosotros reconocemos eso, ¿cómo podemos cultivar ahora la unidad en la diversidad en nuestro respectivo contexto? Y por supuesto nosotros comenzamos por medio de la oración. Esa es la razón por la que nosotros quizás a veces, muchas veces escuchamos cuando los hermanos quizás más adultos o nosotros mismos oramos por la unidad de la iglesia. Entonces nosotros ahora nos vamos a enfocar en 3 sugerencias respecto a cómo podemos cultivar nuestra unidad. La primera que dice aquí, reconoce la invisibilidad de tu cultura. Y bueno, esto no sé si le ha pasado, pero algo que al menos a mí sí me ha pasado, de cuando recién me fui a Iquique, tenía como 15 años, entonces como que no sé, me hice al principio como varios amigos, pues dentro ahí de la población porque salíamos a jugar. Y siempre me decían que tenía acento y cuando hablaba. Y yo decía, no, yo no tengo acento. Y yo decía, ustedes tienen acento, hablan raro.
Y ellos me decían, no, si habláis como cantadito. Y yo al principio no lo notaba, hasta que ya pasaron algunos años. Y siempre que hablaba con gente de aquí, lo escuchaba, sí notaba que acá hablan cantadito y de hecho me daba risa. Y aún todavía a veces me doy cuenta como de ese acento y me causa un poco de gracia. Pero obviamente allá también tienen como otro acento y bueno, y otros dichos además que quizás a nosotros se nos harían un poco raro. Entonces, de esa misma forma quizás puede funcionar en nuestra cultura. Ahora también quienes forman parte de una cultura minoritaria en la iglesia por lo general no tienen ningún problema con esto. Sin embargo, es posible que los que forman parte de la mayoría necesiten abrir sus ojos al hecho de que no todos comparten sus experiencias o puntos de vista. Por ejemplo, como jóvenes, y esto probablemente nos pase más a nosotros porque si nos piden quizás dirigir una oración y la mayoría quizás, o quizás de nuestra experiencia, quizás la mayoría de los pecados que confesamos son pecados que están relacionados más a los jóvenes y es aún más recalcado si es que somos jóvenes o señoritas. Y en ese sentido, entonces, nosotros estamos actuando desde nuestra propia experiencia, suponiendo que todos son iguales a nosotros. Y eso es lo que no está bien. Y en cambio, uno quizás debería meditar de una forma más amplia. Uno debería quizás, en ese sentido, en ese ejemplo, orar por cosas que quizás hermanos y hermanas de 70 años quizás también están luchando. Y en Hechos 6, aquí hay un ejemplo que, bueno, no lo vamos a leer todos, pero cuando surgió el conflicto entre dos grupos diferentes de la iglesia, en la iglesia. Aquí fue porque las viudas griegas estaban siendo ignoradas en la distribución diaria de la comida. Y el hecho de que la queja era contra los judíos de habla aramea y que los apóstoles consideraron seriamente el problema sugiere que pudo haber existido un problema con la cultura mayoritaria en no identificar las necesidades de los demás. Entonces, como les dije aquí, las viudas, porque la Biblia nos enseña de que tenemos que ayudar y acoger a las viudas, pero aquí las viudas griegas estaban siendo prácticamente ignoradas por los demás hermanos, sobre todo quizás los judíos, quizás que como Jesús era judío, quizás ellos se sentían un poco más, quizás sin quererlo se sentían más. Entonces ellos no se estaban dando cuenta, no estaban identificando las necesidades de sus demás hermanos, que ya, como dice la palabra, ya no eran griegos ni judíos, porque ahora ya son uno solo en Cristo Jesús. También cuando Pablo, acá en Romanos, nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y esto seguramente debe implicar trabajar algo en nosotros, pues, para hacer que quizás las suposiciones de la cultura propia de uno sean un poco más obvias con el fin de poder cuidar bien de otros. Y una de las mejores maneras de hacer esto quizás en nuestras relaciones como hermanos, es simplemente haciendo quizás preguntas consideradas y abiertas para poder aprender acerca de la experiencia del otro hermanos que tenemos. Y ahí quizás ya no limitarnos, bueno, probablemente quizás nos cueste un poco, quizás ya no solo a nosotros como jóvenes, sino también yo creo que en nosotros debería ser más a los niños. Yo sé que nuestro pastor siempre
Y eso es lo que estaría correcto, que es de los niños, los adolescentes, a los que miran más que a nosotros como jóvenes. Entonces, quizá deberíamos salir un poco de nuestra zona de confort, de estar solamente nosotros como grupito unidos, pero no preocuparnos de nuestros demás hermanos, sobre todo quizá adolescentes que estarán pasando por cosas que nosotros hace un tiempo ya pasamos y en las cuales les podríamos guiar de una buena manera, y quizá ellos tendrían más confianza con nosotros que con personas más adultas. Y bueno, si se sienten igual cómodos con quizás hablando con gente mayor también. Y no estoy hablando quizás de interrogar a alguien para hacerlo sentir incómodo. Solo tomarnos el tiempo con toda la sensibilidad, con toda la humildad, para conocer a alguien de verdad, para poder aprender de verdad acerca de su vida, el trasfondo que él ha tenido, de su alegría, de su lucha. Y eso nos lleva a la segunda sugerencia que vamos a ver. Acepta a los que son diferentes a ti. Y vamos a partir leyendo 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, imaginemos que la iglesia de Corinto acaba de escuchar este versículo y luego decide que, dado que Pablo está llamando a la iglesia a la unidad, van a establecer grupos dentro de la congregación para que las personas estén cerca de los que están más cómodos. Así que habrá un grupo para judíos y un grupo para gentiles. Entonces, ¿qué? ¿Eso estaría bien o estaría mal? Nosotros diríamos que no está bien y no es lo que Pablo quería decir y tenía en mente. Pero sin embargo, si solo buscamos comunión con quienes son iguales a nosotros, así es como aplicaríamos este versículo. Cuando nosotros tenemos quizás nuestros grupitos, igual, cosa que no está mal obviamente, porque son amigos, son personas con las que nos llevamos, pero si solamente solamente hiciéramos comunión con esas personas y nadie más, estaríamos aplicando este versículo de una forma incorrecta, como le había dicho. Y ahora podríamos pensar, ¿eso significa que no deberíamos tener grupos pequeños de hombres y mujeres? Bueno, que ya les dije, o un grupo de jóvenes, o un retiro, algún evento quizás de la señorita de las mujeres. Y no necesariamente tener, entonces, como les dije, amigos, amistades en la iglesia, con personas que comparten nuestra misma edad, nuestro mismo género, nuestra misma etnia. Bueno, que en nuestro caso, como ya le había dicho, no podemos decir tanto quizá ejemplos de extranjeros porque en nuestra iglesia no se da eso. O quizás que sea de alguna ocupación diferente, quizás yo no me junto contigo porque, no sé, el Javier con la Mayra no se juntan porque es un arquitecto y el otro odontólogo. No, nada que ver. Y a menudo Dios usa esas relaciones para hacer una obra importante en nuestros corazones. Me refiero a esas relaciones que quizás se ven muy distintas. Porque somos capaces de hablar entre nosotros por nuestra experiencia en común. Las relaciones que tengan similitudes no son malas, pero pueden ser peligrosas. Si caracterizan tanto a nuestra comunidad al punto de oscurecer la diversidad natural que el Evangelio produce. Entonces, de alguna forma, nos ciega a ver la realidad de nuestros hermanos. Y como les dije, Jesús nos dice que no tenemos que amar lo uno al otro, que tenemos que amar, bueno, primeramente a Dios, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y obviamente
quizás no me voy a llevar con todos los hermanos, pero eso no significa que no los voy a amar. Nosotros también quizás no hablamos tanto, quizás hablamos más con algunos hermanos y otros no tanto, pero eso no significa que yo debería amar a uno y al otro no. El Evangelio produce esta unidad en nosotros que, como le dije, proviene de Cristo, y eso debería nosotros no solo animarnos, sino también debería ser, bueno, sí animarnos, obviamente, a poder generar esas relaciones en esa diversidad. Y el ejemplo aquí del plato de comida balanceado, o quizás como antiguamente se hacía más, porque al parecer ahora ya no es la pirámide alimenticia, sino que es un plato de comida balanceado. Quizás nos podría este ejemplo ayudar aquí, porque no es sano comer solamente, aunque nos guste, hamburguesa, papa frita, pizza. El plato entonces tiene siempre una sección para frutas, para verduras, otro para granos, para las proteínas. Podemos pensar entonces en intentar cultivar un plato de relaciones balanceado en la iglesia. Hay relaciones en las que alguien especialmente se acerca a ti y te anima. Hay relaciones en las que tú debes acercarte y discipular a alguien, quizás porque nuestros líderes nos los piden. Hay relaciones que son más bien recíprocas y que sentimos que lo que esa persona me proporciona, yo soy capaz de dársela también. Y luego, aquí está la clave de esto: hay relaciones en las que solo eres amigo de alguien porque eres cristiano, no por ninguna razón natural. Y todas son saludables e importantes, y algunas de estas categorías pueden superponerse. Pero si no hay nadie en esa última categoría, deberíamos preocuparnos. Y un buen lugar para empezar es hacernos algunas preguntas. Como todo, preguntas de diagnóstico. ¿Cuán a menudo, por ejemplo, compartes relaciones significativas con personas que no tienen tu misma edad? Y bueno, al menos nosotros tenemos la bendición de que hay hartos jóvenes y casi todos tenemos edades similares, por lo que la mayor parte del tiempo pasamos entre nosotros mismos. Cuando hacemos, quizás preparamos algo para los niños, nos juntamos todos en estas mismas clases, podemos tener la oportunidad, gracias a Dios, de poder reunirnos como jóvenes para ir a la playa y muchas cosas más. Entonces, en nosotros está esa oportunidad para poder compartir esa relación entre nosotros. Pero cuán a menudo compartimos relaciones con personas que no tienen nuestra misma edad, para trabajar quizás en la iglesia con las dorcas, quizás con los voluntarios, quizás realmente los jóvenes hombres han tenido la oportunidad de, cuando estaban trabajando en la iglesia, de estar con los hermanos más grandes. Esa es una oportunidad en la que tienen ellos para poder relacionarse con gente quizás y de su mismo género, pero con otra experiencia. Lo mismo quizás la señorita en algún evento quizás de mujeres cuando hacían otra pastora, en la que ahí nos relacionábamos señorita y Dorca. Otra pregunta: ¿quiénes están en una línea, en una misma línea quizás? O sea, ¿quiénes están en una línea de estudio o trabajo distinta al tuyo? Y eso igual en nosotros se ve harto, igual aunque tengamos edades similares, algunos todavía están en el colegio, bueno, otros recién están saliendo, todos tenemos creo distintas carreras que estamos estudiando, distintos trabajos para los que ya salieron. Quizás otra pregunta: una distinta etnia, y como les dije, y en nuestra iglesia al menos, eso no es tan común, de que haya
personas de otras etnias. ¿Y qué pasa si te das cuenta de que no conoces a muchas personas que sean diferentes a ti? Y eso quizás nos podría pasar. Quizás nosotros en realidad no somos tan distintos. Yo diría que la mayoría estamos dentro de una posición económica similar, una edad también similar. En general nos llevamos todos bien, a no ser que quizás hayan personas que quizás algunos no es que le caigan mal, pero tampoco es su mejor amigo ni anda para todas partes con él, y eso, como dije, está bien. ¿Qué pasa entonces si te das cuenta de que no conoces a muchas personas que sean diferentes a ti? O simplemente viendo todo lo que hemos aprendido, tú también quieres crecer en esta área, de poder unirte, de poder congregarte con personas que son más distintas a ti, y eso es lo que nos lleva a la última ya sugerencia: haz sacrificios por el bien de la unidad. Pablo dice en Romanos 12:1, que ya lo hemos escuchado otras veces: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y cómo se da eso en la iglesia? Y él continúa entonces en el mismo capítulo, pero versículos más adelante. Dice, el amor sea sin fingimiento. Y luego en el versículo 13, practicando la hospitalidad. Luego en el 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Y quizás es muy posible disfrutar estar en una iglesia que sea diversa, pero nunca quizás darte el tiempo de conocer a alguien que realmente sea distinto a nosotros. O sea, puede que nos guste estar en un lugar en el que hayamos personas distintas, que tengamos la posibilidad de conocer dentro de tantas personas a gente que se va a parecer a nosotros, pero quizás no nos esforzamos en conocer a esas otras personas que son ya distintas a nosotros. Y en ese sentido Dios no nos llama a ser, como también nos ha enseñado nuestro pastor, consumidores. Bueno, no dice consumidores de la palabra, pero consumidores en la iglesia, sino nosotros tenemos que ser productores. Si valoramos ahora esta diversidad, deberíamos poner entonces eso en marcha, haciendo sacrificios personales para poder ver crecer. Pero ¿qué tipo de sacrificio? Y entonces ahora vamos a ver estos 4 que salen aquí. El primero, podemos sacrificar nuestra comodidad para alcanzar y relacionarnos con alguien a quien no nos sentimos naturalmente atraídos. Y ya esto ya, como que lo dije muchas veces, que es normal que tengamos nuestros amigos dentro de la iglesia, gente con quien congeniemos bien, pero deberíamos entonces tratar, si queremos, cultivar la unidad en la diversidad, hacer este sacrificio, salir de esta zona de confort y relacionarnos con alguien con quien quizás no nos sentimos naturalmente atraídos. Y como les dije, eso es normal. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Lo segundo es que también podemos sacrificar nuestras preferencias. Y esto en toda clase de áreas. Por ejemplo, si nos juntamos, esto es más normal, quizás si nos juntamos entre jóvenes. Pero, por ejemplo, ¿qué vamos a comer? Si salimos, ¿qué comimos? Pizza, vamos al Papa John's, no vamos a comprar unos completos, como a veces cuando hacíamos. Y, por ejemplo, yo siempre me acuerdo, el Cristóbal no le gusta la pizza, pero cuando había la oportunidad y todos querían ir a la pizza, él quizás sí se sacrificaba sus preferencias por esta unidad en la diversidad.
Ese quizás sea un buen ejemplo sobre esto. También quizás qué canciones queremos cantar en la iglesia como coro. Y esto quizás ya lo decían los que están a cargo, pero quizás muchas veces nosotros tengamos otras preferencias, queramos también aportar nuestras ideas y que quizás muchas veces no es del agrado de todo, entonces ahí nosotros estamos sacrificando también nuestras preferencias. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Como tercer punto, también nuestros recursos y nuestro tiempo. Esto es para poder servir a otros hermanos de la iglesia que quizás estén en necesidad, quizás en nosotros quizás no es decisión, quizás como escucharíamos recibirlo en nuestros hogares, porque ya eso es de nuestros padres, pero quizás sí debería ser un ejemplo para el futuro. Y solo quizás los que aquí tienen auto podrían disponer de sus recursos y su tiempo, por ejemplo, para ir a buscar o ir a dejar a un hermano en que quizás no pueda ir a la iglesia. Pero, por ejemplo, nosotros como jóvenes quizás podríamos usar nuestros recursos y tiempo quizás para poder servir como a los más pequeños, y quizás eso ya se da, por ejemplo, cuando nos piden que participemos para las escuelas dominicales de los niños. Quizás nosotros no estamos en ese ministerio, pero se nos pide y nosotros lo hacemos, disponemos de nuestros recursos, de nuestro tiempo para poder hacerlo. Ser serviciales dentro de los eventos de la iglesia, que también se nos pide más a nosotros. Poder servir cuando se hacen comida y todo ese tipo de cosas. Aquí dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y por último, también podemos sacrificar nuestros hábitos para poder tener tiempo de conocer a otras personas que podrían quizás tener una agenda diferente a la nuestra, quizás para conocer a alguien que vive lejos en otra zona, obviamente en nuestra misma ciudad. Entonces, un ejemplo para esto podría ser quizás acceder a salir con alguien con quien no compartas quizás mucho, obviamente fuera de la iglesia. Y siento que en nosotros se da bien esas oportunidades. Quizás a veces salimos en cosas que quizás no son eventos de la iglesia, pero nos sirve también para conocernos los unos a los otros y ver que todos nosotros somos distintos. Y eso ya nos damos cuenta. Algunos son más chistosos, más alegres, otros son más callados, pero recordemos que esta unidad en la diversidad proviene solamente de Cristo. Y otra vez, el punto en hacer estos sacrificios no es la diversidad en sí, no es tachar en nuestra lista y decir, ok, ahora tengo algunos amigos que ya no se parecen a mí. Listo, con eso ya estoy listo. Pero no, la muerte de Cristo ya ha comprado y producido nuestra unidad fundamental. Entonces, sin embargo, al cultivar nosotros nuestra unidad en la diversidad, damos testimonio de su sabiduría y de su gracia. Entonces, qué privilegio es poder colaborar juntos para cultivar nuestra unidad como iglesia por el bien de edificarnos mutuamente y de dar a conocer su nombre. Y finalmente recordemos que todo esto tiene un propósito, no es porque ya hemos visto, ya hemos aprendido, esto no es un club social, si fuera por eso hacemos algo aparte, pero no, porque esto es por el bien de la iglesia que Cristo mismo fundó para poder edificarnos mutuamente como hermanos, porque de alguna forma también
tenemos que relacionarnos con personas distintas a nosotros para poder también santificarnos y también para dar a conocer su nombre. Somos llamados nosotros, y ya lo sabemos, a poder predicar a otros de esta verdad de Cristo, a poder dar nuestro testimonio de que en Él encontramos nosotros salvación y vida eterna, y de que esas personas puedan arrepentirse y llegar al Evangelio. No es todo estar juntitos y hacemos actividades, vamos a comer, hacemos cualquier cosa, sino nunca olvidemos que el propósito central es Cristo y predicar su evangelio. Por eso nosotros nos reunimos como iglesia. Y como conclusión entonces a esto, les voy a leer Apocalipsis. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, esta visión que tuvo Juan es increíble, de cómo toda nuestra diversidad y de la iglesia universal, tanto quizás de los primeros tiempos, todas esas generaciones que han pasado hasta ahora y lo que quizás va a venir, se verá finalmente ante el trono de Cristo. Ese es el fin o el comienzo quizás de lo que va a pasar con nosotros. Ya no importa las naciones, las tribus, ya no importa el pueblo, las lenguas, las culturas, no va a importar quiénes seamos nosotros, o sea, con quiénes nos vamos a relacionar aquí, sino ya que vamos a estar todos unidos en el cielo. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Entonces, aquí concluiríamos nuestra clase del día de hoy.